torturas. Allí le aplicaron electricidad poniendo un cable sobre el seno derecho, etcétera, etcétera. Todas esas aberraciones, para que confesara el paradero de su esposo. También la amenazaron de maltratar a sus hijos. Sus torturadores se llamaban Doctor Romero y Capitán Ubiraya. Ubiraya. Bueno. Ninguno de los dos fue penado por sus crímenes. De hecho, todos los torturadores y asesinos uniformados entre 1964 y 1985 alegaron de estar protegiendo a Brasil de una amenaza comunista y quedaron impunes. Y ahora, para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hombres como Romero y Ubiraya no son criminales, sino héroes. El hecho que su libro favorito haya sido escrito por un torturador que solía introducir rata en las vaginas de las mujeres para adormentarlas, habla volúmenes sobre el carácter patológico de Bolsonaro. Ni este ni otros crímenes figuraron jamás en la conciencia colectiva de los brasileños. Eso se debe, sobre todo, a la ley de amnistía que los militares impusieron en el año 1979 para protegerse a sí mismos. De ahí que los brasileños sepan tan poco sobre el lado oscuro del régimen militar. Los conservadores insisten hasta hoy en que lo que prevaleció en Brasil en aquella época era la ley y el orden. Yo digo siempre, un pueblo sin memoria es como un árbol sin raíces. La falta de conocimiento de la propia historia abona el terreno para que el presidente Bolsonaro decrete conmemoraciones el 31 de marzo en los cuarteles. Eso sería inimaginable en otros países de América Latina que sufrieron dictaduras militares. Pero en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro, eso es posible. Obviamente, yo que soy un defensor de la democracia y contra todo tipo de dictadura, esto me parece una aberración total. Porque este señor Bolsonaro, el presidente de Brasil, está obsesionado con dos cosas. Por un lado, la homosexualidad presunta o real de otras personas, un asunto que él trae a colación innecesariamente una y otra vez. Por ejemplo, lo hizo hace poco atacando el carnaval, porque dice, no, yo me refería, si hablabas de las dos partes del carnaval, le hubiera hablado de la parte positiva y la negativa, no, has hablado solamente de la parte negativa, por ejemplo. Por otra parte, sí, atacar la homosexualidad y por otra parte el pasado, un tópico que, como todos los reaccionarios, lo ocupa más que el futuro. Queda en manos de los psicólogos determinar por qué a Bolsonaro le interesa más la sexualidad ajena
y una dictadura que terminó hace 35 años, que el mejoramiento del sistema educativo, la lucha contra la pobreza y la reforma de la jubilación. Evidentemente con este tipo de actitud, Bolsonaro está paralizando de nuevo a Brasil. Él no impulsa al país hacia adelante, sino que lo secuestra haciéndolo rehén de sus obsesiones. Él no tiene interés alguno en unir a la gente. Él divide. Él no quiere paz, sino conflicto. El conflicto es su combustible. Eso es lo que Bolsonaro tiene en común con Donald Trump. También él es un narcisista de corazón estrecho. Desgraciadamente en la región hay un giro a la derecha que no conforma y aparecen críticas sobre los gobernantes. En la región hay dos países que no pueden ser considerados democracias y existe desencanto con la corrupción y la inseguridad. Decía el expresidente argentino Raúl Alfonsín: con democracia se come, se cura y se educa. Alfonsín, que fue presidente e inició la transición a la democracia en ese país tras una larga noche de 7 años de dictadura terrible, donde desaparecieron más de 30.000 personas. Y esa ola de democratización se extendió por todo el continente. Siguieron Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, despertando un gran entusiasmo en una América Latina que abandonaba por fin las dictaduras y se miraba en el espejo de la transición española y soñaba con un nuevo tiempo de libertades, participación y equidad social. Y ahora nos encontramos con estos señores, con estos dementes, pues eso es demencia, es nazismo, señores que quieren considerar héroes a los torturadores o cosas así. Son cosas aberrantes. Por desgracia, la elección de Jair Bolsonaro en Brasil podría citarse como la síntesis y a su vez como el extremo de ese desencanto con la democracia y esos dos principales flagelos que en esta latitud no se ha sido capaz de resolver.
Y así generó la tensión la visita del presidente brasileño a Chile, por lo que ha dicho sobre Pinochet y sobre los derechos humanos. Ya tenemos países en Latinoamérica que están desestabilizando la región. Uno de ellos es Venezuela, por ejemplo. Y ahora tenemos este tipo de, digamos, de obsesión, de locura narcisista que también desestabiliza la región. Y sobre Pinochet, dijo Bolsonaro, Pinochet hizo lo que tenía que hacer y tenía que actuar en forma violenta para recuperar su país. Algunos dicen que le sirve un buen psicólogo. Yo creo que le sirve un buen psiquiatra a este señor. Y obviamente perjudicará a toda la región, todo este tipo de cosas. Alguno también se pregunta si con la relación cercana con Bolsonaro podría ayudar o perjudicar al presidente de la Argentina también, a Macri. Pero lo que es claro es que Bolsonaro no defiende la democracia y reivindica la tortura. Así lo dijo un congresista, el diputado Pablo Vidal, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, de Chile, y dijo: la mayoría de los escaños del Parlamento hoy están en manos de la oposición a Piñera, incluyendo a los representantes de los partidos que fueron duramente perseguidos bajo el régimen de Pinochet. Realmente es algo preocupante. Y hace algunos años ninguno se hubiera imaginado que a conducir Brasil sería un señor con estas locuras, con